Vamos a continuar con esta última clase hablando de los pulsares, pero ya no tanto los objetos en sí, sino el hecho de que su radiación tan especial, ¿verdad? Está pulsada, está muy polarizada por las características de la emisión, nos permite observarlas y derivar parámetros del gas que hay entre el pulsar y nosotros. Esto es muy útil, se ha usado muchísimo y está basado en el hecho de que las ondas de radio, bueno, a todas las ondas electromagnéticas, las afecta el medio en el que viajan. Decimos, por ejemplo, la luz viaja a la velocidad de la luz, obviamente, pero, por ejemplo, en el agua viaja más lento. Algo así pasa con las ondas de radio. Al haber electrones libres en el espacio, está parcialmente ionizado el espacio entre el pulsar y nosotros, lo que ocurre es que las ondas electromagnéticas que están pasando por ese medio aceleran a los electrones, los hacen oscilar perpendicularmente a la dirección de propagación. Esto es, pues, es un efecto, ¿verdad? Muy bien conocido. A ver, déjenme, me conecto. Eh, pues lo que ocurre es que estamos, aquí está el pulsar y nosotros estamos observándolo aquí. Y en el medio hay, eh, pues, gas ionizado, hay electrones y protones. Los protones, como siempre, como son muy masivos, no les hace mucho efecto los campos eléctricos de la componente eléctrica del campo magnético. También se mueven, pero se mueven mucho menos que los electrones. Pero los electrones sí se mueven mucho. Y lo que pasa es que la componente eléctrica del campo electromagnético va a oscilar así en el tiempo. Y lo que va a hacer es que los electrones que están en ese medio van a oscilar también. Entonces, aparentemente absorberían energía, pero no es así porque esa energía es reradiada por el electrón. Acuérdense de este resultado fundamental: un electrón acelerado radia. Entonces llega el campo electromagnético, que es un campo perpendicular a la dirección de desplazamiento, hace que el electrón oscile, pero el electrón radia, sí se acuerdan, ¿verdad? Con la famosa forma esa de dona, ¿no? Entonces resulta que no se pierde energía, pero el electrón añade una onda desfasada a la onda original. Entonces la onda original, si ustedes quieren, era así, ¿no? Vamos a, aquí de nuevo, vamos a poner aquí el tiempo. Aquí vamos a poner el campo eléctrico. Y el electrón, pues, bueno, no un solo electrón, el número inmenso de electrones que hay ahí en ese medio, va a añadir una onda mucho más débil, ¿no? Pero que además va a estar desplazada eh, con respecto a la anterior. Vamos a poner, va a estar así. Entonces resulta que si yo sumo estas dos ondas, la original más la que produce los electrones que hay en el plasma, me sale una onda que se mueve a una velocidad de grupo menor que la velocidad de la luz. Entonces, esto hace que, pues, las ondas, este es un efecto que es válido para todo el espectro electromagnético, pero
estos efectos llamados efectos de plasma son más importantes a bajas frecuencias, o sea, afectan mucho a las ondas de radio. En el óptico casi no tienen un efecto. Entonces, esto está hecho en un apéndice del libro, pero básicamente lo que ocurre es que entonces ese medio tiene un índice de refracción que está dado. Esto hay que usar una de las ecuaciones de Maxwell y mete uno un medio, y un medio que tiene una densidad electrónica Ne, y lo que nos sale es que el medio tiene un índice de tiene un índice de refracción que es pues casi 1, ¿no? Pero aparece este término aquí, donde aparece la frecuencia de plasma, la frecuencia de la onda que se está propagando por ese medio, esto al cuadrado, y todo este término a la 1/2. La frecuencia de plasma, que esa es la derivación interesante, es una cosa que está en términos de constantes físicas, y que si la pasamos ya a algo así más conveniente, es 8.97 por, bueno, no nada más así, no lleva, es 8.97 kilohertz. Y esto, el parámetro clave es la densidad electrónica dada en partículas por centímetro cúbico a la 1/2. A 1/2. Entonces, si nos fijamos en la ecuación de arriba, vemos que si la frecuencia es muy alta, el término de la derecha es muy pequeño y el índice de refracción es 1, o sea, la velocidad de la onda es la velocidad de la luz. Pero si la frecuencia no es tan grande, el término ese empieza a ser importante, y la velocidad a la que se propaga la onda de radio no es menos que la velocidad de la luz. De hecho, hay un caso límite muy interesante, que si nos fijamos en esta ecuación de arriba y la frecuencia fuera menor que la frecuencia de plasma, lo que vamos a ver es que mu es imaginario, ¿verdad? Porque este término, el término de la derecha, se hace mayor que 1. Entonces, 1 menos algo mayor que 1 es negativo, a la 1/2 es un número imaginario. Y esto, lo que quiere decir, la traducción de esto es que no se puede propagar la onda. Y entonces la onda rebota, ¿no? El, eh, Hay un ejemplo muy bueno, y donde esto se ve muy claro en la vida diaria. Y es que, yo no sé si bueno, esto se los han hecho. Antes la gente oía mucho radio, y hay dos clases está el radio AM de amplitud modulada, que es algo así, vamos, son frecuencias del orden de 1 MHz, vamos a decir. No, creo que va de medio megahertz a 1.5. Y luego está el radio FM, que son ondas del orden de 100 MHz. Van de 88 a 108, algo así. Entonces, estas dos maneras de transmitir ondas de radio, pues son distintas, en cuanto que el FM es mucho más alta frecuencia, es 100 veces más alta frecuencia que el radio AM. Pero esto lleva a un efecto muy interesante, que es que en la noche uno puede escuchar estaciones de FM muy remotas. ¿Por qué es esto? Bueno, aquí tenemos la superficie de la Tierra. Aquí está la atmósfera, pero en la parte superior está ionizada. Es la ionosfera. Y ahí vamos a decir, por decir algo,
las densidades electrónicas son del orden de 1.000.000 por centímetro cúbico, ¿no? Entonces quiere decir que la frecuencia de plasma de la ionosfera es del orden de, agarramos la formulita, nos queda 10 a la 3, porque es del orden de 10 megahertz. Entonces, ¿qué pasa? Que la radio AM, que es a una frecuencia, decía yo, del orden de 1 megahertz, rebota en la ionosfera. Aquí está la transmisora, la transmisora. Entonces manda ondas en todas direcciones, pero las ondas rebotan y de hecho también pueden rebotar en la Tierra y puede uno, aquí está el escucha, ¿verdad? Entonces puede uno recibir, detectar señales. Si no lo han hecho, hagan la prueba en la noche. Búsquese un radio AM/FM y en la noche se escucha estaciones, se pueden escuchar estaciones de México, estaciones de Estados Unidos. ¿Por qué de noche y no de día? Bueno, de noche lo que pasa es que de día, vamos a empezar, de día el sol produce la ionosfera. Entonces, de día la ionosfera se baja, está bajita, ¿no? Sí, porque se ioniza más gas. Esta es la ionosfera. Vamos a ponerle aquí sus electrones y aquí también. Entonces, de día la onda pues no alcanza a viajar mucho, ¿no? Pero de noche la ionosfera se aleja, se eleva y entonces el rebote llega mucho más lejos. Y por eso esto sería día y esto sería noche. Y entonces por eso en la noche uno oye estaciones muy remotas. En cambio, la radio FM, pues está alrededor de 100 megahertz, de 88, les decía yo, como a 108, es la banda. Y entonces, claro, la frecuencia está por arriba de la frecuencia de plasma y las ondas, si tengo aquí una transmisora de rayos de radio FM, pues las ondas se salen de la Tierra, ¿no? Por eso la gente dice que la Tierra se convirtió en una fuente de radio, de pues, todas las transmisores que hay, cuando se empezó a trabajar a alta frecuencia. Al principio casi todas las transmisiones eran como tipo radio AM y no salían de la Tierra, se quedaban atrapadas entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. Pero digamos ya en los años 30, 40 se empezó a usar FM, televisión, y esas sí atraviesan la ionosfera y viajan por el espacio, y un observador así remoto supuestamente hubiera visto de repente la Tierra se transformaba en una fuente de ruido de radio, porque no iba a distinguir las estaciones, pero sí iba a ver que se convertía en una estación de radio, no en una fuente de radio. Entonces, es un efecto Sí. que... ¿Sí? ¿Alguna Ah, pregunta? sí, yo tengo una pregunta, pero ¿qué tan lejos pueden llegar esas señales? Esa O es una sea, buena pregunta. No tan lejos, por ejemplo, de Australia va a estar difícil que revisemos, porque típicamente parece que lo que logra uno es un par de rebotes en la ionosfera. Entonces llegamos a oír Estados Unidos, el resto de México, quizás Sudamérica, pero ya una señal en todos estos rebotes se va debilitando, ¿no? Y es muy difícil oírlas. Sin embargo, los radioaficionados, eso es una especie que ustedes no conocieron. Estas eran personas que eran ingenieros o algo y eran muy aficionados, tenían su transmisor y detector, y entonces para ellos lo máximo era detectar, vamos a decir, una señal que viniera de Nueva Zelanda.
Entonces resulta que sí sigue rebotando la señal y se puede propagar por todo el mundo, pero ya es muy débil y necesita uno un buen receptor, una antena buena. Pero entonces esta gente te decía, no, oí una transmisión desde Japón. Entonces, bueno, es que toda la onda había rebotado muchas veces en la ionosfera y en la Tierra. Pero en condiciones normales, con un radio AM como el que puede ser que tengan en su casa, realmente no llegamos tan lejos, pero sí llegamos mucho más lejos que la radio FM. Si ponen ustedes la radio FM, van a ver que solo pueden captar estaciones de Morelia, ni siquiera de la Ciudad de México o de Guadalajara. ¿Por qué? Porque las ondas no rebotan, se salen al espacio y la única manera de recibirlas es de manera más o menos directa, ¿no? Entonces están las torres de transmisión y más o menos se propagan entre las montañas y eso y las podemos captar, pero no captamos. Hagan la prueba con un radio, buscan todas las estaciones y van a ver que todas son de Morelia. En cambio, en la noche agarran un radio AM y van a ver que captan México, que captan Guadalajara y con suerte Estados Unidos, América Central. Y estas personas, estos aficionados de radio que había, ya no, ahora yo no sé si sigan, porque ahora ya todo se hace por internet, ¿no? Pero entonces en aquella época era muy costoso hablar por larga distancia y estos cuates pues se ufanaban de que en la noche prendían ahí su transmisor y tenían así claves decían, esta es la estación, no sé qué, no sé cuánto, hay alguien que conteste, y les contestaba gente, ¿no? Les contestaba normalmente gente cercana, pero de vez en cuando hacían un contacto muy, muy remoto, ¿no? Y además como la ionosfera está cambiando, esa señal entraba y se iba y entraba y se iba, y luego se mandaban unas postales entre ellos, y entonces estos aficionados te decían, mira, estas postales yo tengo, he recibido señales de Europa, he recibido señales de Corea, y sí, lograban detectar señales muy remotas, ¿no? Ellos trabajaban alrededor de unos megahertz, o sea, también por debajo de la frecuencia de plasma de la ionosfera, y por eso podían captar cosas tan antiguas. No sé qué esa especie desapareció, me imagino, porque ahora pues ya agarra uno el internet, ¿no? O el Skype o el Zoom y puede uno trabajar con cualquier parte del mundo, pero no era así, ¿no? Y muchos radioastrónomos famosos fueron aficionados de radio. Yo me acuerdo que cuando me pidieron que invitara yo a México a Taylor, el descubridor del pulsar binario, y ese pulsar que pierde energía por ondas gravitacionales, la persona que me dijo, mira, si quieres que vaya seguro, eres aficionado de radio, entonces busca tú una persona que sea un aficionado de radio en México y que le muestre su equipo. Y entonces así fue, ¿no? Aceptó venir Taylor y el gran, para él dio una plática de premio Nobel. Y su gran cosa fue que lo llevamos con esa persona, un aficionado allá en Progreso, Yucatán, un aficionado así que tenía equipos y también así le sacó y le mostró un mapa del mundo donde había hecho contactos con toda la gente y Taylor estaba feliz porque eso le encantaba a él, ¿no? Pero ahora modernamente yo creo que ya no es el caso. Ah, Eh, bueno, y suponiendo las de más alta frecuencia que sí salen al espacio, sí, y si suponemos que la señal se va degradando, ¿qué sí, tan lejos podremos llegar al... mm, a contactarnos, ¿no? ajá, Bueno, acuérdate, estas misiones que se mandan interplanetarias están en contacto por radio todo el tiempo y se logran detectar a lo largo de distancias grandes, de unidades astronómicas, ¿no? Ahí sí depende de tus transmisores y detectores,
que obviamente son mucho mejores que los que usamos nosotros en la casa. Pero sí se logran, por ejemplo, estas misiones que están en, no sé, estudiando Júpiter y nos mandan fotos, todo eso lo hacen por ondas de radio, toman la imagen y la digitalizan y la mandan por radio. Y por eso hay esas fotos tan bonitas. Entonces, a lo largo del sistema solar puede uno transmitir y detectar si tiene uno el equipo apropiado. No, nosotros, yo creo que en la casa no podemos. De hecho, usan radiotelescopios para transmitir y detectar las señales de estos satélites, de estas misiones espaciales, porque necesitas mucha superficie, ¿no? Y mucha potencia. Pero sí en el sistema solar se puede. Y lo que es más, creo que esa nave que está yendo, creo que es una pionero, ¿no? Que está yendo, creo que ya se salió del sistema solar y está ahí como está lejísimos, ¿no? Se mandó creo que en los años 70, ya está viajando. Es esa nave que tiene una placa donde se ve a un hombre y una mujer y esas cosas, pero esa creo que todavía transmite señales y se le detecta o sea, pero ya más lejos no podemos porque necesita uno fuentes muy poderosas de radio y no se detecta. Sí. Otra cosa interesante es también una persona así muy aficionada a esto me decía, va a haber esta nueva misión de un robot en Marte y va a estar transmitiendo las imágenes que obtenga en radio. Y eso llega a toda la Tierra. Entonces, me decía, no podremos detectarlas y hacer nuestras propias imágenes. Entonces lo medio calculé y no necesitas un radiotelescopio para captar esas señales tan débiles. No se puede, ¿no? Pero en principio las ondas de radio pues las puedes detectar en todos lados. Eh, podrías, podrías detectar a una estrella, mandarle señales. De hecho, el famoso artículo es de los años 50 de dos investigadores, Cocconi y Morrison. Lo que ellos demuestran es que con la tecnología de radar existente en esa época, era posible que dos estrellas en la galaxia se comunicaran. El problema es que la señal tarda años en llegar, ¿no? Una estrella que está a 10 años luz, pues nuestra señal tardaría 10 años en llegar. Ellos, vamos a suponer que hubiera una civilización, la detectan y nos contestan y pasan 20 años, ¿no? O más. Entonces, pero en principio, teniendo de los transmisores lo suficientemente poderosos y los detectores lo suficientemente buenos, se puede en principio podría intercambiar unos señales con cualquier estrella en la galaxia, ¿no? Pero pues esto se ha buscado y no, es otra área que no aparece normalmente en los libros de radioastronomía, pero es la búsqueda de inteligencia extraterrestre, que pues la mayor parte de la gente piensa que si vamos a hacer contacto va a ser en ondas de radio. Hay quienes dicen, no, pues a lo mejor transmiten luz o con otra forma de radiación electromagnética, pero casi todo el mundo piensa que sería en radio. Y de hecho hay radiotelescopios dedicados a estudiar a las estrellas, ¿verdad? Apuntan a las estrellas, a otra, viendo si no llega alguna señal que pudiera traducirse como señal inteligente. De hecho, la película Contacto y la novela que hizo Carl Sagan es de eso. Es esta persona, esta astrónoma que piensa que hay inteligencia y se dedica a conseguir tiempo en los radiotelescopios y vamos a decir, a escuchar, ¿verdad? En el sentido de radio, a escuchar si no hay señales y finalmente le llega una señal y ahí es donde se desarrolla toda la historia de la novela. Eh, entonces, sí, pues la idea es que sí se puede uno comunicar y por algo los celulares trabajan en ondas de radio. Los celulares trabajan a frecuencias más altas, entonces la señal del celular escapa,
no rebota, no rebota. Y por eso también los celulares funcionan en base a torres, ¿no? Yo hablo en mi celular, esa señal va a una torre que se la transmite a otra, otra, y puedo hablar con alguien en Australia, pero no es a través de la onda de radio, sino a través de torres eh, que mandan la señal. Y también es en ondas de radio, porque pues es lo más barato de producir ondas de radio. La luz, pues, se puede usar la luz para transmitir, modular la luz y mandar señales y todo, ¿no? Los rayos X, pero normalmente no se hace y se usan las ondas de radio porque son muy baratas de producir. Acuérdense que las ondas de radio son las que tienen menos energía, que por un lado es una cosa mala, pero por otro lado es mala en el sentido de que, bueno, no necesariamente involucran procesos de altas energías, pero es buena porque son muy fáciles de producir. Ok. Bueno, entonces, bueno, volviendo a la ecuación de la dispersión, perdón, del índice de refracción, la velocidad de una onda es lo que se conoce como la velocidad de grupo, va a ser cierto cuando no rebote la señal, que es de hecho en la mayoría de los casos, y la velocidad de grupo pues va a ser igual a la velocidad de la luz multiplicada por 1 menos nu de plasma al cuadrado sobre nu cuadrada. Entonces, si la nu es muy grande, podemos despreciar el término de la derecha. Si nu es más chica que nu p, la onda rebota. Pero, ¿qué es lo que pasa normalmente en las observaciones radioastronómicas? Bueno, vamos a decir que las observaciones radioastronómicas, pues, es un rango muy amplio de frecuencias, pero vamos a decir 10 gigahertz, ¿no? Una frecuencia típica. Y por otro lado, el medio interestelar, pues vamos a decir, tiene densidades muy bajas del orden de una partícula por centímetro cúbico, pero vamos a suponer una región H2, ¿no? En la que la densidad sea, vamos a decir, 10 a la 4, ¿no? Entonces, si la densidad es 10 a la 4, la ionosfera es 10 a la 6, ¿no? Pero vamos a tomar 10 a la 4 aquí. Entonces, lo que me saldría es que la frecuencia de plasma del medio de una región H2, por ejemplo, sería 10 a la 5, sería 0.1, sería kilohertz, 10, 100, 0.1 gigahertz. Entonces vemos que en general la nu es mucho mayor que la nu de plasma, la frecuencia de plasma. Y este término en realidad es pequeñísimo, ¿no? Este término vamos a calcularlo para este caso. Nu p cuadrada sobre nu cuadrada es igual a 0.1 gigahertz sobre 10 al cuadrado, y esto va a ser 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4. O sea, este término de aquí es casi cero, ¿no? Entonces, son cosas tipo 10 a la menos 4, 10 a la menos 5, 10 a la menos 3, pero, y cambian la velocidad muy poquitito. 10 a la menos 4 quiere decir que se van a mover a 99.99 de la velocidad de la luz. Sin embargo, claro, como las distancias son tan grandes, esto hace que las ondas de frecuencia más alta van un poquito más rápido que las de baja frecuencia,
y el pulso que originalmente salió al mismo tiempo del pulsar, em, llega primero la componente de alta energía que la de baja energía y el pulso se dispersa, ¿no? Entonces, en lugar de oír tac, 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 pulsos muy bien definidos, de hecho uno oye una cosa, vamos a decir así más o menos, como y ese ensanchamiento no es real, es nada más debido a que la radiación viajó por el plasma y esto hace que las ondas se ensanchen, que el pulso se ensanche, ¿no? La manera de corregirlo, ya lo vimos, es observar en banda ancha, pero a distintas frecuencias, como tener como un espectrógrafo casi, y cada canal capta una frecuencia. Entonces, para una frecuencia angosta dada, el pulso llega más o menos angosto, llega desplazado en el tiempo, pero angosto. Luego uno corrige digitalmente esta señal, todo eso está digitalizado. Entonces uno corrige y retrasa uno los pulsos de alta frecuencia para permitir que los de baja frecuencia alcancen, alinea uno el pulso y lo promedia uno. Obviamente en los pulsares milisegundos esto es terrible, es mortal porque digamos un pulso alcanza al otro. La parte de alta frecuencia de un nuevo pulso alcanza a la de baja frecuencia del pulso anterior y la señal, en lugar de verse como pulsos, se ve como constante. Entonces la detección de pulsares de milisegundos se logró gracias al desarrollo de equipo electrónico que permitía detectar bandas muy angostas y de dispersar, dispersaba la señal. Y así fue como se sospechaba que había pulsares de milisegundos, pero el equipo que no se promediaba una décima de segundo en el tiempo, pues simplemente se embarraba ahí el pulso. Y no fue sino como hasta los años 80 o 90 que se empezaron a detectar los pulsos, ¿no? Entonces uno lo que puede hacer es uno puede estimar qué tanto, si yo trabajo y detecto el pulso con un detector de banda ancha, que sea como un solo canal, ¿no? Que digamos que se supone que es lo que sería una mala idea, lo que voy a ver es un pulso ensanchado. Si lo divido en canalitos, en cada canal va a salir el pulso angosto, desplazado en el tiempo y los voy a poder alinear. Pero vamos a suponer que yo observo en banda ancha, ¿no? Y lo que va a pasar es que va a haber un retraso por este efecto, por la dispersión, que a una frecuencia nu va a estar dada por lo siguiente. El tiempo que va a tardar el pulso en llegarme a mí, ¿verdad? Va a ser igual a 1 sobre, a ver, la integral de 0 a D, donde D es la distancia al pulsar. Y aquí voy a poner DL, el diferencial de longitud, ¿verdad? Sobre la velocidad de grupo. Esto es lo que va a tardar el pulso a una frecuencia nu en llegar a mí. Ahora, si viajara a la velocidad de la luz, ¿no? Llegaría en D sobre, donde D es toda la distancia, sobre la velocidad de la luz. Entonces, el retraso que voy a tener yo va a ser esta ecuación, esta integral, menos la distancia sobre C. Ahora, el primer término va a ser más grande que el segundo, porque BG es más chica que BC, entonces el primer término es más grande que el segundo y me va a quedar una cosa mayor que 0. O sea, va a haber un retraso.
¿Cuánto es ese retraso? Bueno, pues tomamos, aquí hacemos igual, ¿no? Y ponemos aquí 1 sobre c y la integral de 0 a d y sustituyo la BG por su término, hago una expansión de la BG. Acuérdense que la BG, la BG es, la BG es igual a C por 1 menos nu plasma sobre nu cuadrado. Ok. A ver, sería... De modo que si es chico el término, el segundo término, la puedo aproximar por algo que va a ser C, y aquí me va a quedar 1 menos 1/2 de nu cuadrada P nu cuadrada. O sea, expando hago la expansión de Taylor, ¿no? Y me queda el 1/2 pasa aquí y me queda esto. Y es lo que voy a meter en esta ecuación de aquí. Voy a meter que aquí la integral va a ser 1 más, a ver. Sí, bueno, lo que va a pasar, claro, es que si aquí la BG aparece abajo, entonces este término sería negativo, el exponencial. Entonces, negativo con negativo, aquí quedaría positivo y nos quedaría que la integral iría así, aquí sería nu p cuadrada sobre nu cuadrada. Esto sería por dl, el diferencial de la distancia, y menos d sobre c, ¿no? Y entonces esto va a ser igual a factorizo, bueno, pongo el valor de la frecuencia de plasma y me queda e cuadrada 2 p, la masa del electrón c por la frecuencia a la menos 2 por la integral de NE a lo largo de la trayectoria. Y esto va de 0 a D. Entonces, bueno, todo esto viene de... expando este término acá, lo expando porque, de nuevo, esta componente, esta parte es muy pequeña, ¿no? Y me queda esto, y bueno, lo que me queda es que el retraso va a estar dado por... ya si evalúo las cosas, ¿no? El tiempo extra que va a viajar, que va a tardar en llegar la señal, evalúo todo esto y me queda que es 4.1 por 10 a la 3. Y me queda aquí, este término de acá es muy importante. Es la integral de la densidad electrónica a lo largo de la línea de visión y se define como la medida de dispersión, o DM en inglés, dispersion measure. Entonces, este término de aquí aparece aquí como una DM
Y ya para poner en unidades convenientes, la pongo en parsecs por centímetro a la -3. Y finalmente me queda aquí el término este de frecuencia, ¿verdad? Me queda aquí, nu en gigahertz. No, vamos a poner en megahertz mejor. Megahertz a la -2. Entonces, sí, esta ecuación es muy importante, fíjense. ¿Qué quiere decir? Que un pulso dado, si viajara a la velocidad de la luz, llegaría en un tiempo. Si viaja a través de un plasma, va más despacio y entonces tiene un retraso dado por esta ecuación, donde vemos que aparece el medio, ¿verdad? Aquí está el medio, aparece en dm. Es esta manera de medir las cosas en parsecs por centímetro cúbico. El medio interestelar típico tiene una densidad electrónica como, vamos a decir, de 0.1, ¿no? Y entonces si está la fuente a 10 a un kiloparsec, me va a quedar que dm va a ser 100 si integro los términos, suponiendo que el medio es homogéneo. Y además depende de la frecuencia a la -2. Por eso si la frecuencia es muy alta, por ejemplo las ondas visibles, este término es despreciable, ¿no? Pero en radio este término puede ser interesante y vamos a calcular una señal, vamos a decir, vamos a tomar un ejemplo. Déjenme, pongo aquí para que esté un poquito más claro. El retraso, ¿no? En segundos de una señal va a estar dada por 4.1 por 10 a la 3 dm parsec centímetro a la -3, frecuencia en megahertz a la -2. Entonces vamos a suponer una fuente que está, donde además dm es la integral de 0 a d de la densidad electrónica por dl. Entonces vamos a tomar una fuente que está a una distancia, déjenme lo ponemos aquí, a una distancia, vamos a decir, 1 kiloparsec, y está a una distancia y con una densidad electrónica de 0.1 en el medio. Entonces, ¿cuánto es su medida de dispersión? Pues va a ser simplemente el producto de estas dos cosas. Va a ser 1000 por 0.1 va a ser 100. En estas unidades que se usan para esto, que son parsecs por centímetros a la -3. Entonces, si yo estoy observando, vamos a decir, a 1 gigahertz, o sea, a 1000, vamos a ponerle 10 gigahertz para que salga más fácil, a 10.000 megahertz, este término de aquí va a ser 10 a la va a ser 10 a la -2. Entonces, bueno, ¿qué retraso tiene esa señal? Pues va a ser igual a 4.1 por 10 a la 3. Este término de aquí es 100 y este término de aquí, decíamos, es 10 a la -10, 10 a la -2, ¿no? Entonces estos dos términos se cancelan y resulta que la señal se retrasa un montón, se retrasa 4.1 por 10 a la 3 segundos, o sea, más o menos una hora, más de lo que debe de viajar. Claro, la frecuencia inmediatamente arriba en frecuencia va a tardar un poquito menos en retrasarse y así sucesivamente, ¿no? Pero este retraso es el que provoca la dispersión de la señal. Entonces, lo que uno hace es, en base a las observaciones, uno puede determinar esa T, ¿no? Ese retraso de las señales como función de frecuencia y puede uno determinar la dm, ¿no? Si conoce uno esto, vamos a decir aquí, de las observaciones, sea qué frecuencia estoy yo trabajando, me sale la dm.
Y la dm es para un medio homogéneo, es NE por la distancia. Entonces, si yo supongo que el medio interestelar tiene una densidad característica que es del orden de, es como 0.08, pero bueno, vamos a ponerle 0.1, ¿no? 0.1. Puedo sacar un parámetro muy importante, que es la distancia, ¿no? O sea, mientras más lejano esté el pulsar, más se va a dispersar la señal y voy a poder determinar la frecuencia. Entonces, esto es muy útil, ¿no? Y se usa mucho para eso y por eso, bueno, se sabe mucho de los pulsares por sus características y porque podemos usar para, podemos usarlos para determinar las condiciones del medio interestelar. Claro, si el pulsar diera la casualidad que está atrás de una región H2, se va a dispersar mucho más, porque la región H2 está chica, pero es muy densa, entonces ahí va a haber mucha dispersión. Pero normalmente no ese es el caso y la señal es dispersada por el medio muy difuso que hay en el medio interestelar y la gente, sabiendo esto, puede uno dispersar el pulso y sumarlo para estudiar las características. Bueno, ya vi aquí cuánto, parece que el medio interestelar lo puede uno tomar como NE del orden de 0.03. O sea, es un medio muy tenue. Es un medio muy tenue el medio interestelar ionizado. Entonces, si yo les doy la medida de dispersión, ustedes me pueden decir, bueno, ha de estar a tal distancia, lo cual, como sabemos, es un parámetro muy, muy importante, ¿no? Ahora, resulta que a veces el medio interestelar no es homogéneo. Bueno, además no resulta, normalmente no va a ser homogéneo y va a haber regiones más densas que otras. Y esto va a hacer que la señal no solo se retrase, sino también se desvíe. Déjenme se los explico ahorita. Vamos a suponer que aquí está el pulsar, aquí está el observador, y entonces hay regiones con densidad, vamos, mayor que 0.3 en el camino, ¿no? Y un medio más homogéneo. Entonces lo que va a pasar es que, acuérdense, estas regiones ionizadas tienen un índice de refracción distinto de 1. Quiere decir que la señal que viaja en una dirección puede ser desviada. Bueno, aquí estoy exagerando. La desviación es una desviación infinitesimal, ¿no? Y cuando salen se desvían. Y resulta que el observador puede recibir radiación que para él parece venir de una región distinta, ¿no? Entonces lo que ocurren cosas como que hay un proceso similar al zinc en el óptico, ¿no? Y la fuente se ve más grande de lo que es. Esto es porque, pues al hacer el medio inhomogéneo, la señal se desvía y cuando llega a nosotros, pues ya perdió un poco su dirección original y vemos el pulsar más grande de lo que es. Esto pasa en general para fuentes muy, muy compactas, ¿no? Y esto hace que sí varía el pulsar, como la señal nos está llegando por distintos caminos, ese cambio, vamos a decir, ese cambio en el pulso, recibamos también el pulso todavía más dispersado, porque recorre caminos distintos la señal y ese es otro efecto que hay que tomar en cuenta. Bueno, otro efecto muy importante es el siguiente. Resulta que
no solo es ese efecto el que puede producir la, eh, que puede producir el medio que hay entre nosotros y el pulsar, sino que hay otro efecto muy interesante. De nuevo aquí les pinto el pulsar, el observador, ¿verdad? Hay un plasma en medio, pero vamos a decir que hay un campo magnético y en particular me va a interesar la componente del campo magnético paralela a la línea de visión. ¿Qué es lo que va a hacer esta componente magnética? Bueno, los pulsares son, su radiación es polarizada linealmente. Quiere decir que si no hubiera otros efectos, uno lo que recibiría en el plano del cielo, ¿verdad? Si aquí está X y Y, uno vería el vector eléctrico oscilar en una sola, en un cierto ángulo de posición dado. Claro, resulta que en realidad el pulsar, como está girando, esa polarización se mueve. Pero vamos a suponer que yo tuviera una fuente cuya polarización está así quieta, ¿no? Resulta que el medio interestelar va a producir un efecto también que lo descubrió Faraday hace muchos años, que se llama la rotación de Faraday. ¿Y qué es lo que tiene, qué es lo que hace esto? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Una radiación polarizada linealmente la puede uno pensar como la suma de una polarización circular derecha y una circular izquierda. A ver, déjenme si los trato de explicar. Vamos a suponer que aquí yo tengo X y Y, dos coordenadas en el cielo, y entonces tengo una onda que rota, vamos a decir así, circular izquierda creo que sería, y, y luego supongo que la misma señal le voy a poner una componente circular derecha, que va a estar, bueno, va a estar así, al revés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hacemos los números, vamos a pintar aquí la gráfica. Si yo empiezo aquí, ¿verdad? Por un lado, y supongo que esta radiación es la suma de una señal circularmente polarizada derecha y otra izquierda, si yo sumo esas dos, va a resultar que lo que voy a ver yo en el cielo va a ser una oscilación así. Va a regresar. Porque las señales van a ser así, miren. Van a estar haciendo así, ¿no? Y si yo las sumo, se va a cancelar un lado con el otro y lo único que va a quedar es la componente, digamos, transversa. Y entonces la suma de señales izquierdas y derechas me da polarización lineal. Dos señales iguales, izquierdas y derechas, nos da polarización eh, lineal. A ver, si no me lo creen, déjenme se los pongo así. Aquí están X y Y, son coordenadas del cielo, y por un lado vamos a suponer que el vector eléctrico inicialmente está aquí, ¿no? Entonces hay una onda izquierda y una onda derecha. Entonces vamos a pintar la izquierda con este color, hacia así, ¿no? Y vamos a pintar la derecha con, ¿qué serán? Negro. No, mejor verde. Hace así. Pero yo sumo estas dos componentes y ¿qué me da? Pues me da que el vector ahora está, perdón, está aquí, ¿no? Porque se cancela la componente, digamos, perpendicular a esta línea. A ratito, esta ya llegó aquí, ¿no? Y la otra ya llegó aquí. Pues de nuevo la sumo y ¿qué es lo que me da? Me da que está aquí, ¿no? Entonces resulta que con todo de que tengo una onda así, haciendo así, la otra haciendo así, la suma de las dos, lo que me da es una cuestión
una polarización lineal que hace así, chun, 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 ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando viaja por un medio esta radiación, un medio que tiene una componente polarizada, decíamos, una componente magnética, entonces están los electrones, ¿no? Y está el campo magnético. Entonces lo que va a pasar es que, acuérdense que hay la fuerza de Lorentz, el campo magnético ejerce fuerza sobre un electrón que se mueve. Y resulta que si el campo magnético, vamos, viene hacia el observador, por ejemplo, no va a rotar igual una onda que rota, que tiene polarización derecha, que una que tiene polarización izquierda. Y esto va a hacer que una de las dos ondas, la izquierda o la derecha, dependiendo de cómo está el campo magnético, vaya más despacio. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a ir retrasando la onda derecha, la polarización derecha, y lo que va a pasar es que el vector va como a rotar, va a estar así, cuando avanza otro poco va a estar así, se va a mantener su magnitud, pero este hecho de que una de sus dos componentes va más despacio que la otra, hace que la onda rote conforme viaja, ¿no? Conforme viaja en el espacio. Y entonces el efecto de nuevo es más fuerte a frecuencias más bajas. Yo puedo observar esta rotación de Faraday a distintas frecuencias y determinarla, ¿no? Y eso me da una nueva manera de medir las cosas, ¿no? O sea, acuérdense que un electrón que se mueve en un campo magnético tiene una frecuencia angular dada por la carga eléctrica por B sobre ME por C. Y entonces, cuando pase la onda polarizada linealmente, los electrones van a tener una combinación van a tratar de rotar así y también de rotar así, y esto va a ser, una de las dos se va a ir atrasando, y esto va a causar que rote la polarización. Y esto también es muy útil y define otra medida. Aquí lo que ocurre es que la dispersión, el índice refractivo es más, ya que tomamos en cuenta el campo magnético, es un poco más complicado. Es algo así. Índice de refracción es igual a 1 menos la frecuencia de plasma aparece, ¿verdad? Y aquí en lugar de que aparezca solo la frecuencia, aparece la frecuencia multiplicada por la frecuencia más menos la frecuencia angular debido al campo magnético. Y esto está a la 1/2. A la 1/2. Entonces aquí esta fórmula es muy bonita porque nos dice que en general un medio ionizado con campo magnético tiene un índice de refracción que depende de la frecuencia de plasma, por supuesto, la frecuencia a la que observamos y la frecuencia debida la frecuencia debida al campo magnético, la girofrecuencia, ¿verdad? Aquí está la girofrecuencia. Entonces, todo esto a lo que nos lleva es que ahora la velocidad de la onda va a estar afectada no solo por el plasma, sino también por la componente de campo magnético paralela a la línea de visión. Y entonces uno puede calcular, esto está hecho en el apéndice, uno puede calcular la velocidad de la onda y uno puede calcular qué tanto va a rotar. Conforme va viajando en el medio magnetizado, la onda va a ir haciendo así. O bueno, o al revés, ¿no? Así.
dependiendo de en qué dirección está el campo magnético. Y hace uno las cuentas y esto lo que nos da es una nueva medida que se llama la medida de rotación. RM por rotation measure. En inglés está dada en radianes, que es la unidad científica para el ángulo. Y es ya de nuevo evaluando las cosas, es del orden de 8.1 por 10 a la 5 por la integral sobre la línea de visión de 0 a D, ¿verdad? Y entonces aquí aparecen la densidad electrónica, pero también aparece la componente paralela del campo magnético en Gauss, y esto por dl en parsecs. Entonces, todo esto está muy interesante porque vemos que tenemos, en la astronomía se usan al menos 3 medidas, se les dice, ¿no? Por un lado está la medida de emisión, que es proporcional a NE cuadrada por L, ¿no? Esto para el caso de un medio homogéneo. Esto que nos dice la cantidad de radiación libre que recibimos tiene que ver con la densidad al cuadrado y con qué tan profunda es la región. Luego estamos diciendo que ahora yo tengo la medida de dispersión. Esto es proporcional a NE por L. Y finalmente tengo la medida de rotación, que vemos que es proporcional a NE por el campo paralelo por L. ¿Ven? Y estas ecuaciones son muy útiles porque las puede uno combinar para encontrar unas medidas del campo eléctrico, perdón, de la densidad electrónica y del campo magnético. Por ejemplo, vamos a suponer una región H2, ¿no? Aquí hay una región H2 y yo aquí estoy viendo atrás de ella una fuente, esta galáctica que está polarizada linealmente, su señal atraviesa y rota el eje de rotación. Entonces puedo usar esta ecuación, mido la radiación libre, encuentro esta ecuación, supongo que es homogénea y le espejo NE, la L la saco de la distancia y la geometría, y luego uso la medida de rotación y saco esto y encuentro el campo magnético. En el caso de los pulsares, lo que hago es que mido la medida de dispersión, que es que tanto se ensancha el pulso, y esto tiene que ver con el producto de la densidad electrónica por la L. Y luego mido la medida de rotación, midiendo qué tanto rota una señal polarizada linealmente, y me sale NE por B por L, pero ya sé, ¿verdad? Ya sé cuánto vale esto, ya sé cuánto vale esto y encuentro esto, ¿no? Entonces, la medida de rotación es muy útil para medir campos magnéticos, estimar campos magnéticos que son muy importantes y que normalmente son difíciles de medir, ¿no? Ahora, Faraday encontró esto, creo que no para un gas, sino para un sólido, pero de él viene la medida original de que radiación moviéndose en un medio magnetizado, radiación polarizada linealmente, moviéndose en un medio magnetizado, el eje de oscilación, el eje de la polarización lineal rota, y mientras más viaje, pues más rota, ¿no? Más va a rotar con el tiempo. Bueno, entonces, esto es muy útil, como les decía yo, muy útil las observaciones de pulsares, se usa muchísimo. Y finalmente, no nos vamos a meter mucho porque es muy técnico, pero los pulsares, habíamos dicho que sirven muchísimo, podrían servir para detectar
ondas gravitacionales de longitud muy larga. La razón de esto es que las ondas gravitacionales cuando pasan también son como las electromagnéticas. Su efecto es perpendicular a la trayectoria, ¿no? Entonces, hacen oscilar el espacio, que es lo que midieron los de LIGO. Pero también el tiempo oscila. O sea, el transcurso del tiempo depende del campo gravitacional y la onda gravitacional hace que aumente o que oscile el campo gravitacional, si ustedes quieren, y hace que el transcurso del tiempo en los objetos, en este caso los pulsares, pues vaya un poquito más rápido, un poquito más despacio, un poquito más rápido, un poquito más despacio, del promedio determinado antes de que pase la onda gravitacional. Y entonces, esta cuestión del pulsar timing, usar los pulsares para medir el tiempo de manera muy precisa, es muy importante. Hay mucha gente trabajando en esto. Es infernalmente difícil porque la Tierra se está moviendo, ¿verdad? Está rotando, se está trasladando. Todo esto añade como términos Doppler a la señal y hay que saber muy bien para sustraerlos y buscar el, ¿cómo decirlo? Pues si realmente hubo una variación en en el periodo del pulsar. Y aquí hay un capítulo, bueno, un capítulo, una sección en el libro, y hablan y dicen, bueno, cómo hay términos de corrección, ¿no? Y entonces aquí hay una ecuación que dice, los principales términos en la ecuación de medición del tiempo, y hay como 10 términos. Y claro, la mayoría son términos que tienen que ver con otros efectos que se conocen bien. Les voy a mencionar nada más uno. Bueno, la Tierra se mueve, ¿verdad? El efecto Doppler rota, otro efecto. Pero también la distancia entre nosotros y el pulsar está cambiando porque nosotros estamos rotando alrededor del Sol y esto añade retrasos, tarda más, eh, tarda más en llegar la señal o menos conforme estemos más cerca o más lejos. A esto se le llama el retraso de Roemer en honor a aquel astrónomo del siglo XVII, creo, que midió la velocidad de la luz dándose cuenta de que los eclipses de los satélites de Júpiter como que se iban retrasando su tiempo de llegada y luego se recuperaban. Entonces se dio cuenta, claro, lo que pasa es que la distancia entre nosotros y Júpiter varía. Cuando está a un máximo, tardan más en llegar las señales. Luego se mueven los planetas, se acerca a Júpiter, tardan menos. Entonces, ese es uno de los muchos efectos que hay que tomar en cuenta. La señal, si pasa cerca del Sol, hay efectos de relatividad, ¿verdad? Eh, y es un área muy interesante, pero endiabladamente técnica, y se está usando ahora, pues con la esperanza de detectar ondas gravitacionales de muy grande longitud de onda, que podrían venir, por ejemplo, decíamos, de la fusión de dos hoyos negros supermasivos, que a diferencia de la fusión de dos hoyos negros estelares que ocurre en una décima de segundo, esto podría tardar horas o días en ocurrir la fusión y se producirían señales de longitud grande que no se podrían detectar con LIGO, que habría que detectar con estos arreglos de pulsares, ¿no? Entonces, los pulsares pues son un área, la gente que trabaja en eso está muy especializada y saben mucha física y saben mucha cuestión técnica para que les pueda, ¿verdad? Pues puedan corregir por tanto efecto. Uno de las cosas vamos, más espectaculares es que midiendo estos, digamos, pulsos, cómo se afectan por los distintos efectos, en el caso del pulsar binario, del primer pulsar binario y otros pulsares binarios,
y aplica uno ya pues la mecánica, pero tiene que ser una mecánica relativista porque se están moviendo muy cerca los dos cuerpos, hay efectos de relatividad general. Y por ejemplo, aquí en el libro hay una tabla, tabla 1, donde para un pulsar J1614 menos 2230 dan todos los parámetros que se han encontrado y es increíble. Se pueden medir las cosas con enorme precisión y se usan aproximaciones a la relatividad general que se llaman aproximaciones post-newtonianas o post-kleperianas, que toman, es la mecánica clásica corregida por la relatividad general y se pueden hacer cosas realmente eh, impresionantes con eso. Pero es muy, muy técnico. Y pues muchas veces lo que uno usa uno los pulsares para estudiar el medio entre nosotros y ellos, como vimos a través de la medida de dispersión y a través de la medida de rotación. Bueno, no sé si tengan preguntas o dudas. El libro tiene unos apéndices que están muy bien, donde trata cosas, pues, por ejemplo, la derivación de la velocidad de grupo de una señal en un medio ionizado y magnetizado, tiene tablas de parámetros, en fin, que está muy, muy útil el libro y si no lo tienen, pues deberían de comprar uno para tenerlo porque permite evaluar cosas, ¿no? Les mandé un par de pláticas de Danny Paz, que ha estudiado la supernova 1987A en en la nube mayor de Magallanes, y tienen un artículo donde creen que a través de observaciones de ALMA detectaron una como nube de polvo caliente y creen que dentro está la estrella de neutrones. Es interesante que en una cosa tan violenta como una explosión de supernova, que pensaría uno que todo se va a ionizar y a vaporizar y eso, se produce mucho polvo. Y aquí la idea es que alrededor de la estrella de neutrones está esta nube calentada por el pulsar, en este caso por la radiación de la superficie, porque los pulsares cuando se acaban de formar, no, bueno, aquí no se sabe si es pulsar, se sabe que es estrella de neutrones. Cuando se acaban de formar son muy calientes y producen rayos X directamente, que por desgracia no se pueden ver porque los absorbe esta envolvente. Ahora yo lo que me pregunto es que podrían observar en radio, y probablemente lo han hecho ya, pero no han detectado el pulsar. Pero sí se ha detectado, además de estas como cáscaras muy bonitas que tiene la supernova, se han detectado esta región central que se supone marca la posición de la estrella de neutrones. Pero claro, supongo que va a tardar otros 100 años o 200 en disiparse y en que la gente pueda demostrar que realmente ahí está la estrella de neutrones que se debería de formar en la explosión de supernova. Pero está muy buena las pláticas, la de divulgación está muy clara y va a dar otra esta semana que viene. Muy bien, pues no sé si tienen comentarios, quieren discutir alguna cosa, tienen dudas con la tarea. O ahí van más o menos, ¿sí? Yo todavía no tengo dudas. Bueno, muy bien, pues si tienen dudas o algo, mándenme un mensaje. Y entonces ya con esto concluimos las clases. Lo único que esperamos de ustedes son las tareas. Y pues me voy a poner de acuerdo con Luis Zapata y Stan Kurz, que fueron los otros maestros.
y ya para calificarlos. Solo Francisco está inscrito, creo. Ricardo, estás como oyente, ¿verdad? No tenemos que hacer nada en tu caso, ¿o sí? Al revés, yo estoy inscrito. Es- Ah, sí, perdón. es al revés. Ah, perdón, me confundí. Bueno, pues muy bien. Entonces, si no tienen dudas, mándenme un correo. Eh, Todavía les debo algunas dudas que tuvieron. Había esta pregunta muy buena de si una estrella de neutrones acretando de una compañera no podría transformarse a hoyo negro. Estoy buscando, ¿no? El caso, el otro caso, sabemos que ocurre mucho, una estrella enana blanca acretando de una compañera, explota como una supernova tipo 1A y pasa a ser una estrella de neutrones. Y esta es la gran herramienta para medir distancias cosmológicas. Pero eh, lo otro no sé. Y si encuentro algo, se los mando. Bueno, entonces, cualquier cosa, mándenme un correo y que la pasen bien. Y a ver si nos vemos en el instituto pronto. Bueno, que les vaya bien.